días para todos. De antemano les agradezco por la paciencia, por la clase del día del martes. No pude ver la clase, no sé si les comentó el profesor, pero fue solicitada por un juzgado para ser perito técnico de una paciente que falleció, una paciente de porfía que falleció, y entonces pues tenía que salir. La audiencia duró antier y ayer. Me entrevistaron, me tocó porque no alcancé el martes, desde las 9:20 hasta las 12:10, luego de 1 a 3:30. Y parece, les estoy contando eso porque no se terminó, entonces de pronto voy a tener que asistir el próximo martes y miércoles. Tengo que esperar que me manden pues la citación y eso. Así que si el martes teóricamente tendremos clases, ¿cierto? Les toca conmigo, ¿no? Entonces, pues tendríamos que hacer. Bueno, ahora vamos a negociar la clase del martes. Pues yo vine preparada, les voy a exponer varias posibilidades. Entre todos escogemos lo que escojan la mayoría. Y bueno, primero les doy mi recomendación, para hacer las dos clases. La clase que teníamos el martes era estructura de la hemoglobina, ¿cierto? Y luego sería la síntesis, pues las porfirias, síntesis de porfirias y las porfirias. Entonces yo traje las dos presentaciones y para suplir el problema que tuve de la clase del pasado, entonces serían las dos clases en 2 horas. No, o sea, esta clase de 2 horas en 45 minutos y la otra 2 horas en 1. Esa es una posibilidad, no la recomiendo. La segunda posibilidad, pero si quieren volar, la segunda posibilidad es que seguimos el tema del martes y las clases faltantes las podemos hacer esta semana o la otra semana en una clase virtual en las horas de la noche. No tienen, con una persona que entre, hago la clase, ¿cierto? Se graba y se sube igual que como les mandé. Entonces yo les recomiendo esa para que tengamos pues todo el tiempo. Levanten la mano los que quieren la primera opción. Pues todo ya. Y la segunda. Eso. Muy bien. ¿Cómo sería por la noche? Pues generalmente los miércoles me quedaría difícil porque tengo clases hasta las 8 de la noche. Pero puede ser, por ejemplo, el lunes o el martes o el miércoles. Pues lo podemos entrar en consenso. Vaya pensándolo ahí. Y puede ser que al final de la clase o la próxima clase concertamos entonces ese espacio, o incluso puede ser en el fin de semana. ¿Quieren olvidarse? Bueno, hoy vamos a ver, recuerden que vimos el glóbulo rojo, ¿cierto? O sea, toda la celulita, la célula entera. Una de las cosas que vimos es que esa célula es una bolsa biológica llena de hemoglobina, ¿correcto? Ahora vamos a empezar a entrar a la hemoglobina. Esta estructura que ustedes ven acá es una representación de sus cadenas polipeptídicas, ¿cierto? Sus 4 subunidades, las 2 alfa y las 2 beta. Y hoy vamos a realizar esta parte que tiene que ver con la fisicoquímica de la parte proteica, porque o sea, de las globinas, porque el grupo hemo, por el cual recibe su nombre, hemoglobina, el grupo aprostético, o sea, el que está con la proteína, pero no hace parte de la secuencia polipeptídica, es el grupo hemo, son un niño totalmente. La clase que sigue vamos a ver es cómo en la fábrica la síntesis de las porfirinas, la síntesis del grupo hemo en nuestro organismo. Mire que acá vamos a ver. Seguidamente vamos a ver
lo que se le pega al grupo hemo. Esta es la representación del grupo hemo. ¿Y qué se le pega a ese grupo hemo? El hierro. Bien. El hierro sería como la naranja. ¿Ah? El hierro sería la naranja. No, muy buena tu pregunta. Mira, estas son las estructuras, esto representan las cadenas de aminoácidos, ¿cierto? El grupo prostético, que se ve como este rectángulo, sería el grupo prostético hemo, o sea, el anillo tetrapirrólico, y ahí se le va a pegar, esto tiene un hierro, en el caso de la hemoglobina, y ahí se pega el oxígeno y otro tipo de cosas que vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué es la hemoglobina? Muy importante, queridos estudiantes, por favor apúntenlo, subrayenlo. Todos los días de su vida clínica ustedes van a ver la hemoglobina, porque la hemoglobina, además de lo que vamos a ver, su estructura, su función, ese tipo de cosas, va a ser un biomarcador que ustedes van a utilizar en su consulta, desde la consulta externa hasta las especialidades, en urgencias, en todo. ¿Por qué? Porque la hemoglobina nos da una cantidad de información muy importante que nos puede estar hablando de la situación fisiopatológica de un individuo. Entonces, por eso la hemoglobina es tan grande. Esta gráfica que estamos viendo aquí es una representación. Recuerde que en las proteínas se simbolizan los alfa hélices en forma de bucles, ¿cierto? Y las láminas beta en forma de estas tintas que son como unas flechitas, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí está el anillo tetrapirrólico, que es el grupo hemo. La hemoglobina, esto como que se lo digo. La hemoglobina, entonces, tiene una parte proteica, y esa parte proteica son las globinas. Ahora, ¿cómo está esa proteína? Esa proteína está en forma de estructura cuaternaria. ¿Y por qué cuaternaria? Recordemos que la primaria es lineal, la secundaria las alfas hélices y la lámina beta, la terciaria es cuando forman una unidad que es como un globito, por ejemplo la mioglobina, ¿cierto? Esta es una proteína que está compuesta por 4 subunidades, 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta, ¿cierto? Cada una tiene inicia con su grupo amino y termina con su grupo carboxilo. Bueno, entonces esas proteínas, ya vieron con el profesor Gonzalo la parte de hemoglobinas. Bueno, eso lo van a ver en la parte de hemoglobinopatías, es muy importante ahí. Yo hoy pues les voy a hablar sobre la parte estructural, bioquímica y eso. Pero quiero señalar que resulta que hay un grupo de enfermedades hematológicas que se llaman las alfa y las beta globinas y producen enfermedades muy frecuentes en nuestro país, porque muchas de estas enfermedades tienen una prevalencia importante en comunidades afro, amerindias, o sea, todo lo que somos nosotros. Bueno, entonces esa proteína, esa molécula que es la hemoglobina, si nosotros fuéramos a pensar recuerden que es ocioso decir en biología la más importante, no, pero una de las funciones fundamentales, por no decir la más importante, de la hemoglobina es que tiene la capacidad de transportar el oxígeno. Es decir, cuando nosotros inspiramos, ¿cierto?, ese oxígeno entra, va a los alvéolos, como es un gas, atraviesa el alvéolo, va al torrente sanguíneo, por ahí van pasando glóbulos rojos que están eliminando el CO2 que nosotros notamos cuando exhalamos, y ese oxígeno atraviesa la membrana del eritrocito y se pega a la hemoglobina. ¿Y en qué parte de la hemoglobina se pega? En el anillo tetrapirrólico, pero eso lo vamos a ver más tardecito. Entonces, claro, ese glóbulo rojo que está lleno de esa hemoglobina, ¿cierto? Si esa hemoglobina no funciona
adecuadamente, pues va a tener problemas para sus funciones. Entonces, fíjense que la molécula de alguna manera tiene una plasticidad, y otra cosa es que vamos a ver que en ese anillo tetrapirrólico no solamente se puede pegar el oxígeno, sino que se pueden pegar otras moléculas, como vamos a ver más adelante, unas diapositivas más adelante. Así que queremos desde el punto de vista hematológico y para lo que van a ver en este curso, ¿cierto? Esa función importante de transportar oxígeno y CO2, ¿cierto? A los tejidos. Bueno. Resulta que entonces miremos cómo es la estructura, lo vamos a ver de una manera muy sencilla y sobre todo aplicada con una aplicación clínica muy importante. Entonces ya vimos que tiene 4 subunidades polipeptídicas, ¿cierto? O sea, 4 proteínas globulares, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y cada una de esas subunidades tiene su anillo tetrapirrólico. Resulta que las secuencias de aminoácidos de las cadenas alfa y de las beta son diferentes. Por ejemplo, las alfa tienen 141 aminoácidos y las beta tienen 146. Ustedes van a ver con el profesor, les van a dar exactamente el cambio que hay, por ejemplo, en las beta talasemias o en las alfa talasemias, ¿sí? Bueno, resulta que ¿cuál es la que aquí tenemos todos? La hemoglobina A1 o hemoglobina del adulto. Vea, apunte pues esto que se lo pregunto en el examen. Querida estudiante, ¿cómo dice su querida profesora? ¿Usted se está burlando o se está riendo conmigo? Linda. A ver, pues, estudia porque no nos indicó la clase, o se le acabó la punta. ¡Eso! No, pero querida no, mi querida, propiedad privada y todo, mi querida y ahora profesora. Ya, todavía tiene borrador y todo. Me va a preguntar esto en el examen. Entonces, les pregunto esto en el examen. ¿Y por qué se los pregunto? Porque usted todos los días, por ejemplo, yo estoy esta mañana del médico y me mandaron los paraclínicos, y entre lo que me mandaron a medir, la hemoglobina, ¿cierto? Porque la hemoglobina me puede dar muchas indicaciones si yo estoy anémica y empezar a buscar. Ya saben el concepto anemia, todavía no me los han dicho, pues, pero más o menos ya saben. Pero eso que usted va a hacer lo pregunta a su mamá y su mamá dice: usted vea, con esos ojos así, mire cómo tiene esos ojos, usted tiene anemia. Sí, tiene anemia, y ella no es médica. Bueno, entonces usted va a pedir la hemoglobina. Por ejemplo, ustedes han donado sangre. Cuando están donando sangre, ¿qué les piden? La hemoglobina y el hematocrito, ¿cierto? Ya después, cuando entren en el laboratorio, les voy a explicar un poquito más de eso. Es decir, que la hemoglobina es un marcador muy importante. Por ejemplo, ayer les di ahí unos darditos en el juicio, porque los médicos no se fijaron que la paciente tenía la hemoglobina en 7. Y eso es muy porfirino. ¿Cierto? Y no le hicieron nada. Entonces, es un marcador que le está hablando uno de muchas cosas. Entonces, esa hemoglobina del adulto es la que está compuesta por 2 alfa y 2 beta. Ahorita les voy a mostrar una gráfica que les va a aparecer en el examen y yo les pregunto de allá. Pero ahorita la vemos. Ahora, ojo con esto, porque los que se vayan para España, los Estados Unidos y en algunos países de aquí de Latinoamérica, no le ponen como nosotros, que es la hemoglobina, sino que le ponen hemoglobina A1. Y le voy a explicar por qué. Porque resulta que nosotros tenemos muy poquitito, o sea, ya está más o menos del 1 al 2% de esta hemoglobina del adulto, que está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 delta, que es lo que se llama la hemoglobina A2. Entonces, por eso que esa hemoglobina 2 toma relevancia en ciertas enfermedades, como van a ver ustedes más adelante, hematológicas. Entonces, pero cuando a uno no le miden esa hemoglobina, puede ser normalmente, pero tienen que diferenciarla. Por eso, en las órdenes que ustedes tienen que hacer cuando
cuando estén en otros países no pueden colocar solo hemoglobina, sino hemoglobina A1. Además, incluso yo ya vi que hay unos laboratorios de acá que ya ponen HbA1. Entonces, estas son dos del adulto, más o menos el 98% de la hemoglobina A1 es la que nosotros tenemos. Pero existen otros tipos de hemoglobina. Voy a hablar aquí rápidamente y seguidamente vamos a pasar a la gráfica. Entonces, la fetal. Acuérdense que nosotros tenemos una etapa embrionaria, ¿cierto? Cuando somos una molita, luego un gusanito, luego un reptilcito, ¿cierto? Y luego nos convertimos en un embrión, ¿cierto? Entonces, hay una hemoglobina fetal que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, ¿cierto? Tenemos la Grover 1 y la Portland, que tienen epsilon, gamma y se me olvidó la otra. Bueno, entonces, fíjense que en esta diapositiva, estúdiesela, porque de qué está compuesta entonces la hemoglobina. Usted tiene que saber que tiene unas proteínas, ¿cierto? En la adulto, que usa beta, que tiene un grupo prostético, que es el grupo E. ¿Listo? Eso es básicamente lo que es la hemoglobina. Y que en ese grupo E es donde está el hierro, sí. Ya te aquí con esta gráfica la puedes entender perfectamente. Miren ahí, ojo, vea, su querida y qué. Eso. Le va a poner esa figurita en el examen, yo les pongo esa figurita. Se las voy a explicar y yo le pregunto alguna de esas rayitas. ¿Cierto? Le la voy a explicar. ¿Qué tenemos aquí? El porcentaje de síntesis de hemoglobina, o sea, la hemoglobina que tenemos en la etapa de la vida, pues al inicio de la vida. Y aquí vamos a tener las edades. En esta primera parte es la edad prenatal en semanas y la edad postnatal. Este es el día cero en el que nacemos. ¿Listo? ¿Qué sucede? Cuando empieza la embriogénesis, o sea, se fecunda el óvulo, empieza a producirse, vean, el día cero, se empieza a producir la cadena alfa. Miren que más o menos a las 6 semanas está el tope y ahí se mantiene toda la vida. Toda la vida nosotros tenemos genes que expresan la cadena alfa. Bien, ¿qué sucede en esos primeros meses? ¿Tenemos beta? No, porque mire que en esas primeras semanas, más o menos a la semana entre las 7 y las 10 se empieza a producir la cadena beta. ¿Sí? ¿Cuáles son las que se empiezan a hacer y que hacen la Portland, la Gover, la embrionaria? Entonces se empieza a producir esta que es la CIS, me acuerdo de esta ley. Y entonces me haces el favor y me la averiguan en internet. Esta. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, no, pero eso creo que es. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vea, más o menos a las 3 semanas se empieza a producir la epsilon. Entonces, se produce alfa y epsilon. Miren acá. Entonces tenemos la alfa y la epsilon, ¿cierto? Dice que está produciendo en la fetal, ¿cierto? La fetal es la que está produciendo la hemoglobina, que está compuesta por 2 alfa y 2 gamma, ¿cierto? Que es la fetal, ¿cierto? Se va a empezar a producir más o menos a este mismo tiempo y sube más o menos hasta las 18 semanas, ¿cierto? Esa es la fetal. Ahora, miremos la embrionaria. Recuerden que la embrionaria vimos que está la Grover 1 y la Portland. Entonces, fíjense que aquí es que estamos más o menos en las primeras 6 semanas que estamos en la etapa embrionaria, ¿cierto? Entonces ahí tenemos unas que se van a formar
alfa con gamma, epsilon con cis y, véanlas acá, y epsilon con gamma, o sea, esta de acá, epsilon con gamma. Pero esto no dura sino en la etapa embrionaria. Después estas cadenas desaparecen. ¿Ya averiguaste cuál era? Cis. ¿Ah? Cis. Yo creo que cis. O sea, es que realmente no alcanzo a diferenciarla entre cis y z. Sí, no sé, bueno, o es cis o es z, no sé. Pero bueno, no sé cuál es la verdad. ¿Ah? Bueno, entiendo bien la formita porque es que cis y z se parecen mucho. ¿Es z? Listo, bueno, no importa, igual me la voy a preguntar. Bueno, ese ya es un punto menos. Entonces, bueno, pero entonces, fíjate que estas que están compuestas por epsilon y z se desaparecen en las etapas embrionarias porque se termina la etapa embrionaria. Más o menos aquí empieza la etapa fetal, donde vamos a tener cadenas alfa y beta, muy poquitas alfa y beta, mire que tengo muy poquita porque esta es la que va a ser en el adulto. Y la gamma es la que se mantiene hasta el momento del nacimiento. Y luego desciende, ¿cierto? Desciende. Los primeros meses tenemos de una manera importante, pero al día de hoy, si nos detectaran, tenemos más o menos el 1 o el 2% de cadenas que son alfa y gamma. ¿Que son cuál? La hemoglobina A2. Y la alfa y la beta son las que se mantienen en el tiempo. Mire que se hace un plato. Ahora, tenemos una delta, ¿cierto? La delta, que la vemos acá. Yo me equivoqué de rayita. Muy buena sorpresa. Esta delta que tiene una importancia también en algunas hemoglobinopatías, ¿cierto? Fíjense que tenemos alfa y beta que se van en el tiempo hasta que se mueven y la delta que es la delta que es la que se va también en el tiempo. Bueno, pero sí. en un momento se desestabiliza la alfa y la beta y las delta. Pues se mantienen estables durante el tiempo, pero hay un momento que no va a caer nunca. En que no se vuelva a producir. Que tenga pico. No, o sea, eso es incompatible. Nosotros tenemos que tener hemoglobina. Si la hemoglobina tiene algún tipo de error, problema, hay patología, ¿cierto? Con la que no necesitamos y que hay personas incluso que no la expresan, es la que es alfa y delta, ¿cierto? Que esta era la fetal, o sea, la hemoglobina A2, esta, ¿cierto? ¿Ah? No, la fetal es esta, alfa y gamma. Bueno, ¿qué se la tiene que aprender? Alfa y gamma, que es esta. La gamma sí desaparece, ¿cierto? Y la beta, la B2, la delta, es la que se mantiene en el tiempo. Bueno. No, muy buena su pregunta. La fetal solo se mantiene en condiciones patológicas, pero cuando uno nace ya esa desaparece. Mire que, claro que, mire que aquí tiende hacia el cero, no está absolutamente en el cero por eso, porque a veces pueden encontrarse esas hemoglobinas bajo ciertas patologías. Bueno, entonces, las dos grandes formas en las que tenemos la hemoglobina es cuando está pegada al oxígeno y no está pegada al oxígeno. O sea, y esto es muy importante para ustedes, para su ejercicio clínico, porque de acuerdo a lo que vayan a hacer, ustedes tienen que diferenciar, incluso para medir y saber algunos valores entre la hemoglobina, la sangre arterial y la sangre venosa. Recuerden que a veces cuando hay cualquier accidente o lo que sea, cualquier evento donde hay un reguero importante de sangre, entonces la gente dice que esa persona estaba anémica, porque hay una sangre que es muy roja y hay otra que es muy oscura, como negra. Pues eso resulta porque la hemoglobina arterial, la que es más roja,
es porque tiene oxihemoglobina, mientras que la que tiene ese rojo oscuro es la que está sin oxígeno, ¿cierto? Bueno, entonces resulta que nosotros, esa hemoglobina de la que vamos a hablar todo aquí es una hemoglobina A1, ¿cierto? Que va a cambiar de acuerdo a lo que se pegue en el anillo tetrapirrónico, en el grupo M. Entonces, esta hemoglobina A o hemoglobina B1, estas son todas las formas que podemos encontrar en la literatura, ¿cierto? Sobre todo hispana. Entonces, es más o menos el 97%, depende de la literatura del estudio, 97-98%. Entonces, el resto va a ser entonces esta hemoglobina A2, ¿cierto? Que es ¿cuál? La que tiene 2 cadenas alfa y 2 delta, ¿cierto? Esa tenemos muy poco. Hay gente incluso que ni siquiera la expresa, ¿cierto? Es muy poquito lo que tenemos. Pero resulta que a veces esa hemoglobina va a estar alterada. Y esa hemoglobina es la que creo que van a ver principalmente con el profesor Gonzalo, que es la hemoglobina que produce la anemia de células falciformes. Ustedes han visto en foticos clásicas que hay un glóbulo rojo con un cachito de luna o con una hoz, y se llama la enfermedad de la anemia falciforme en células en forma de hoz, ¿cierto? Precisamente. Resulta que esa hemoglobina, cuando está dañada, él les va a explicar pues detalladamente qué es lo que sucede, pero se deforma la célula. Incluso es muy interesante porque como está deformado el eritrocito, en pacientes que tienen beta-talasemia, seguro que les va a mencionar eso, por ejemplo, eso los va a proteger de que no se infecten con malaria. Ya ustedes han escuchado sobre la malaria. La malaria es un parásito que es muy típico en zonas ecuatoriales, tropicales, boscosas. Nosotros tenemos malaria en nuestras selvas. Y entonces estas personas, ¿cierto?, no les da malaria. ¿Por qué? Porque el parásito tiene dos ciclos de vida, uno eritrocitario y el otro hepático. Entonces no puede hacer el ciclo de eritrocitario porque están dañadas las células. Este tipo de enfermedad está sobre todo en población afroamericana o de descendencia afroamericana, o sea, que no quiere decir que usted, por ejemplo, yo no soy negrita, pero yo tengo mis genes de raza negra. Yo tengo las manchas melanímicas de la raza negra. Las voy a poner ahí para que las vean, para que se las vean. Es una pigmentación que se ve en el carrillo, morada, es como una tinción morada, para que vea. Eso es sello genético que yo tengo mis genes negroideos. Por acá arriba y abajo, ahí se los dejé para que lo graben. Una persona que usted vea, por blanca que sea, porque esto no es muy blanco y que se ve muy blanco, apenas les bajo el carrillo de genes. Y también, eso pues también lo que caracteriza genéticamente, yo tengo mis genes americanos y también los brasileños. Eso es una expresión. Pero aquí en Colombia todos somos expresión de mezcla. Bueno, pero ¿por qué les estoy mencionando eso? Porque cuando decimos afroamericano, ¿cierto?, y ameríndio nos imaginamos los negritos o el indígena. No, señor, casi todos ustedes son producto de la mezcla de la historia de este país. Entonces es posible que uno pueda tener. De hecho, nosotros hemos tenido pacientes con hemoglobina que son como cualquiera de ustedes, ¿cierto?, de nosotros, pero un poquito más negrito. Bueno, tenemos entonces la hemoglobina fetal, que también está dentro de los tipos, y tenemos la oxihemoglobina, que es la que ya acabamos de ver, que es la que tiene el oxígeno. Vea, eso es muy importante porque resulta que vamos a ver algo ahorita que se llama el alosterismo de la hemoglobina. Entonces, ese alosterismo
lo que va a hacer es que, de acuerdo a lo que tenga pegado la hemoglobina, pues va a cambiar su forma, como lo vemos en esta gráfica de acá, ¿cierto? Aquí fíjense que tenemos la desoxihemoglobina, que es cuando no tiene el oxígeno. Este es el aminoácido con el que se puede unir el hierro, en este caso la histidina, y mire cómo está la estructura del grupo hemo, y mire cómo se vuelve a localizar este hierro dentro del anillo tetrapirrónico cuando tiene, es decir, lo jala el oxígeno, jala la hidrógeno. O sea, hay un cambio a los temas. Bien, tenemos otra que es muy importante y que nosotros tenemos, como vimos en la clase pasada, mecanismos moleculares, o sea, lo que vimos, la metahemoglobina reductasa, para evitar que haya abundancia de esa beta hemoglobina. ¿Qué quiere decir la metahemoglobina? Que tiene un hierro, pero ¿cómo está el estado? Recuerden que el estado del hierro puede ser ferroso más 2 o férrico más 3. Cuando está férrico más 3, no puede pegarse el oxígeno. ¿Listo? Bien. Ya habíamos visto la escriba, querida y adorada alumna, escriba que su profesora le va a preguntar la metahemoglobina reductasa, ¿cierto? Esa enfermedad congénita. Bueno, muy bien. Seguidamente a esta hemoglobina, a ese hierro, pues, decimos la hemoglobina, pero en realidad es el hierro, se le puede pegar el CO2. Entonces ahí tenemos carbamino hemoglobina. La anterior, metahemoglobina reductasa. ¿Te acuerdas la que habíamos visto, la de los hombres azules, la del papá pitufo, que es una llenita azul y la hija blanca? La enzima es la metahemoglobina reductasa, que tiene muchos nombres en los libros, que es la que se conoce también metahemoglobina reductasa citocromo B5, la citocromo B5 reductasa, la NADPH reductasa, ¿cierto? Hay el libro que mejor y donde hacen referencia a todo. ¿Ah? Sí, metahemoglobina, o sea, la hemoglobina con el estado férrico aumentada en la sangre. Recuerden que la terminación hemia es sangre. Bueno, sí. ¿En la qué? No te entiendo cómo la pregunta. Aquí. Sí, claro, porque está desoxihemoglobina o oxio. Esta que estamos aquí, esta se llama desoxihemoglobina, ¿cierto? Que es la oscura, cuando desoxi, sin oxígeno, y oxihemoglobina con oxígeno. Y esa es la arterial. No, porque cuando está en estado férrico, está en estado ferroso. Realmente es que no es que esté en estado ferroso, porque cuando está en estado ferroso inmediatamente se le pega, que puede ser el oxígeno o el CO2, bueno, lo que haya mutado. Bueno, y eso depende del tejido, como vamos a ver más adelante. Sí. Sí, muy bien, me encanta eso. Son enfermedades genéticas, autosómicas recesivas, ¿cierto? Que sería un alelo del padre, un alelo de la madre y sería la enfermedad. Bueno, tenemos que también se le pone, no solamente se pega el CO2, sino el CO, ¿cierto? Y entonces ahí vamos a tener una carboxihemoglobina, Entonces el monóxido de carbono y el dióxido de carbono también se pueden pegar a la hemoglobina. Muy bien. Vamos a pasar entonces a este punto. Esas son las que les digo, por ejemplo,
Estas anteriores, estas de acá, van a ser muy importantes para los que se dediquen a toxicología, a urgentología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando las personas se atentan contra su vida, hacen muerte asistida, bueno, se autoasisten la muerte. Entonces, ¿cierto? Pues, o un accidente, ¿cierto? Que ocurre mucho, ¿cierto? Hay una fuga del gas que utilizamos de cocina, etcétera. Hay una fuga y entonces ese CO2 se pega, ese gas se pega a la hemoglobina y no se muere, como las personas entonces que les digo que se hacen su automuerte asistida, se asisten ellos mismos, entonces se encierran en un lugar, prenden la moto, prenden el carro y se mueren. Entonces, claro, cuando les van a hacer los hallazgos, entonces utilizan la terminología, pero hay un metabolito, esta hemoglobina, también usted, por ejemplo, yo la mandaron a mí. La hemoglobina glicosilada, un marcador muy importante, porque es un marcador que le puede estar indicando a usted cómo está la glucosa con relación a la patología que tenga. Por ejemplo, yo no tengo diabetes, ni mellitus, ni uno, ni dos, bueno, pero yo soy hipotiroidea. Entonces, ¿qué sucede? Y además, ya tengo 51 años, ya siempre estoy en la menopausia, tengo una hiperlipidemia, entonces es posible, tengo mi diámetro abdominal grande con mi panza, entonces, ¿cierto? Yo soy sospechosa a que pueda desarrollar una diabetes mellitus ósea. Es una manera de ir controlando y de ir mirando eso, es midiendo la hemoglobina. Ahora, si el paciente es, por ejemplo, un paciente insulinodependiente, ¿cierto? Ahora, otra cosa que quiero mencionarles, porque no solamente, esas son las dos más frecuentes que ustedes van a usar. Creo que ya les enseñaron que las diabetes no es tipo 1 y tipo 2, hay muchas diabetes. Hay diabetes de la embarazada, estacional, diabetes infantil, diabetes juvenil, Bueno, entonces ahí también les va a servir eso. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que por la estructura, algunos aminoácidos que están expuestos en la parte de afuera, se puede pegar esa azúcar, entonces se glicosila. Fíjense, la glucosa, como hay tanta cantidad de glucosa, la hemoglobina que anda por ahí se le pega la glucosa. Entonces esa es la hemoglobina glicosilada. Este es un termómetro que encontré muy bonito de un programa para diabetes. Se lo recomiendo porque mire que más o menos usted puede saber cómo está su paciente, sea un paciente que tiene, ¿cierto? Yo aspiraría que yo esté en verde, ¿cierto? Hasta el momento no he tenido aumento de la glicemia. Bien, entonces ahí la hemoglobina, mire que tiene una aplicación en la cotidianidad, es un biomarcador hematológico, pero que le puede servir para muchas otras patologías. Bueno, vamos a hablar de una cosita que a veces se les... Sí. Pero yo, pues en lo que he leído, estudiado, en eso, no he visto. Pero, lo que sí, claro, pero es que el riñón en general, cualquier metabolito que se aumente, ¿cierto? Va a ser, pues, va a afectar la función renal a largo plazo. El hecho mismo, por ejemplo, de qué es lo que sucede, por ejemplo, en los pacientes con diabetes. Es una enfermedad que es silenciosa y que se va volviendo multiorgánica porque cada vez no se mismo por eso. Entonces, para la próxima clase
me vuelves a preguntar a ver yo cuando la averiguadita, pero hasta donde yo sé no hay, pues no, es decir, esa hemoglobina glicosilada no cambia la función de la hemoglobina, pero no sé. Sí. Eso sí es muy importante. En ese caso sí les afecta la función. Porque ¿cuál es la función? Pegar el hierro. No. Ellas, la hemoglobina está en estado ferroso, ¿cierto? Más 2. Entonces ahí se pega el CO2, el CO, ¿cierto? El cianuro, ahí no pusimos, pero se puede pegar el cianuro, que es otra manera de intoxicar o de automuerte asistida. Bueno, entonces, es decir, todo lo que tenga una carga se le puede pegar ahí, ¿cierto? Entonces se puede pegar cualquier otro elemento, como por ejemplo el cianuro, otros metales, entonces vamos a ver este puntito que a veces les causa. Yo les pido el favor que por ahí hay unos que han tenido unas conversaciones interesantísimas. Yo tengo telepatía. Pero vamos a entrar en un tema que ustedes, a nosotros los bioquímicos nos fascina, pero a ustedes a veces les da un poquito de dificultad. Yo trataré de mencionárselo lo más sencillamente posible. Ahí les doy una cantidad de ayudas que les pueda servir, pues aclaratorias al final de la presentación. Pero acuérdense que el alosterismo, ¿cierto?, es ese mecanismo químico, ¿cierto?, en el cual cuando se une a la molécula, en este caso una proteína, cuando a esa proteína se le pegan ciertas cosas, ¿cierto?, que puede ser directamente a la cadena polipeptídica o que puede ser, por ejemplo, el anillo prostético o en la estereoquímica de la proteína. ¿Qué es estereoquímica? El espacio de la proteína. Entonces, por eso te digo al que me preguntó de la glucosa, que yo no recuerdo, no haber leído entre los efectos alostéricos, haber leído lo de la glucosa. Entonces, por eso no sé. Pero realmente es que no sé. Ya resulta que cuando ustedes vieron por allá proteínas, vieron una de las formas en las proteínas, que eso se ve mucho en las enzimas, muy importante en las enzimas, que es lo que se llama el cooperativismo, ¿cierto? Es decir, que a la hemoglobina, en este caso, la cooperatividad se va a hacer, es decir, va a haber un cambio de la molécula cuando se le pega o se le quita. Entonces, la hemoglobina puede estar o tensa o relajada. O tensa o relajada, que está, pues la conocemos como la forma T o la forma R. Tensa o relajada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando ella está tensa o relajada, va a exponer o a dejar de exponer ciertos espacios. Eso es lo que ahorita les mencioné con el término estereoquímica. Estéreo es espacio. ¿Listo? Entonces, claro, al haber esos cambios, hace que el oxígeno se libere más fácil o se pegue más fácil, como vamos a ver subsiguientemente. Entonces, fíjense que, porque es un cooperativismo, recordemos que esta es una proteína cuaternaria, entonces ella tiene 4 espacios donde se puede pegar el oxígeno y que puede irlo cambiando. Nosotros, por efecto de que estamos viendo fotogramas, ¿cierto?, vemos un momento, pero realmente es como si vieran la foto mía de yo saludarlo, sería así, ¿cierto? Pero realmente la mano tiene una trayectoria, pues hay unos espacios. Lo mismo ocurre en la hemoglobina. Una cosa es cuando el oxígeno está en una, no está sin ninguna, que está en la forma T, tensa, y básicamente es que no se puede pegar el oxígeno.
y cómo se va relajando, y entonces se va colocando 1, 2, 3 hasta que se llenan los 4 espacios, pues que es el grupo prostético, o sea, el grupo eco al que se pega la proteína. Entonces, sí. ¿En cuál forma es que se puede pegar el oxígeno? ¿Ah? ¿En cuál forma de las que mostró? En la T. Bueno, eso, por eso es que les da un poquito de complique. Yo les recomiendo que esa preguntita se la guarde para cuando acabamos de ver estas diapositivas que llegan, porque no es que, como le digo, no es que ya sea, uy, estoy tensa y eso, sino que es una cosa dinámica, que de acuerdo a las situaciones del individuo biológico, ¿cierto? Es diferente que estemos aquí a que empecemos a caminar. Imagínense que yo hago magia y pongo aquí el Himalaya. Entonces empezamos a subir. En la medida en que vamos subiendo y va cambiando la presión atmosférica, la altitud, ¿cierto? Entonces la disposición de oxígeno es menos, ¿cierto? Entonces ahí se disparan algunos mecanismos para garantizar que tus tejidos tengan el oxígeno. Entonces recuerden que en los sistemas biológicos no es blanco y negro, ¿cierto? Ni son cosas estáticas como las estudiamos en los libros. Entonces por eso te digo, voy a terminar de hacer esta diapositiva porque vamos a ver otras cosas que nos ayudan a cambiarlo, y entonces de esa manera puedes entender un poquito mejor. Entonces fíjense acá, miren, aquí tenemos entonces el estado T o el estado tenso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que los anillos tetrapirrólicos, ¿cierto? O sea, el hemo, ¿cierto? Están ahí en su posición, están como guardaditos, ¿cierto? Ahí no se puede pegar el oxígeno. Aquí es una desoxihemoglobina donde ninguno de los 4 tiene hemoglobina. Por ciertos eventos que ya vamos a ver lo que puede cambiar esa estructura en el espacio, entonces resulta que cuando está en estado relajado, ¿cierto? Es como si yo me fuera así, estuviera así en puntarita, y entonces si alguien me va a abrazar, ¿cierto? Cuando uno abraza a alguien le pone un bracito por aquí, otro por acá, ¿cierto? Pero si yo estoy así, pues no me pueden abrazar bien, ¿cierto? Es más o menos como eso. Entonces aquí fíjense que están expuestos los anillos tetrapirrólicos, y entonces se puede pegar el oxígeno. Bueno. Entonces miremos qué sucede. Resulta que el oxígeno específicamente se pega en algunos aminoácidos, en especial en esta histidina. Entonces, cuando se pega el oxígeno, lo que está haciendo es como jalando y cambia la estructura de la hemoglobina. Miremos acá, esto es más gráfico, pero puede ser un poquito más entendible para ustedes. Entonces, aquí tenemos una hemoglobina, pues realmente está mal porque debería decir desoxihemoglobina, pero bueno. Entonces, aquí tenemos una hemoglobina que no tiene oxígeno. Claro que eso es para representar la ecuación que nos muestra acá. Y estos son los oxígenos. Entonces, tenemos 4 unidades y ahí se pueden pegar 4 oxígenos. ¿Se acuerdan lo que le dije a la compañerita ahorita? Que dependiendo la altura, pues también depende del tejido y del órgano, ¿cierto? Porque van a haber factores también como el pH, o sea, la exposición de hidrogenones, porque también se le puede pegar hidroxigenones a la hemoglobina. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que esta gráfica, que también la pregunto en el examen, tenemos aquí el porcentaje de saturación de la hemoglobina, o algo que ustedes van a utilizar importante. Y aquí está la presión parcial de oxígeno. Cree que la presión parcial de oxígeno es cómo está usted cuando cuando están el 50% de las hemoglobinas saturadas, ¿cierto? Por oxígeno. Entonces, fíjese usted, aquí tenemos una presión parcial de 10.
Recuerden que cuando ahorita con el COVID casi todos conocimos el aparatico pues para medir la saturación y que esperamos que tuviera una saturación de más de 95, 94, pues, a ver hasta las 93, pero cuando está por debajo de 90 ya empezamos como a preocuparnos. Cuando nosotros nos viene eso y nos dice el aparatico que está en 97, nos está diciendo que la hemoglobina está en este estado de acá, ¿cierto? Es decir, todos los lugares de la hemoglobina están ocupados. Bien, si la saturación va bajando, ¿cierto? Mire que si nosotros vamos bajando el porcentaje, entonces hay menos unidades pegadas al oxígeno. Voy a pasar a esta parte de la gráfica y volvemos allí. Fíjense que inclusive en los mismos tejidos cambian. Qué tan bonito. Es muy diferente en los pulmones, ¿cierto? Donde recibimos el oxígeno, hay una alta concentración de oxígeno que en la puntica de los dedos de los pies, ¿cierto? Se supone que ese oxígeno que tomé va a ir hasta allá y me va a oxigenar mis deditos. Entonces, cuando están en los tejidos, tiene que ir allá que a liberar el oxígeno. Y cuando libera el oxígeno, recibe que el CO2 que va saliendo de todo ese intercambio químico para volver y eliminarlo por los pulmones. Entonces, en los pulmones, cuando yo tomo aire, pues lógicamente van a estar casi, porque esa es la función de la hemoglobina, van a estar casi todos ocupados por oxígeno. Mientras que cuando él llega allá a los dedos y entrega el oxígeno, pues incluso si tomáramos una foto, habría un instante en el que está en forma de desoxihemoglobina, ¿cierto? O sea, no tiene oxígeno. Lo que pasa es que inmediatamente se empieza a pegar el CO2 para poderlo sacar por la respiración. ¿Sí? Qué bonito. Bueno. Mírenlo acá, esta es como una foto de lo que les acabo de decir. Entonces, uno toma el aire y entonces viene mucho oxígeno y por aquí van pasando los glóbulos rojos que están bien. Eso es a una velocidad, muchachos, fantástica. Entonces pasa, acuérdense que esos son gases, entonces pasan las membranas, ¿cierto? Entonces esta parte aquí, estos glóbulos que vienen de haber recogido el CO2, viene acá y lo liberan en el alveolo. Aquí hay una condición química, no la vamos a detallar, que hace que ellos liberen ese CO2 y entonces, pues más adelante, vamos a ver, usted ya vieron por ahí el gas carbónico. Y entonces, ese oxígeno que tomamos se pega y él lo lleva, aquí está en forma, aquí está como carbamino, hemoglobina y aquí está como oxígeno. Se deforman, sí, es verdad. Claro, es decir, todos esos eventos ayudan a esa liberación, porque el eritrocito lo que hace es, usted le explica que eso es como una red dentro de la célula, eso es lleno de una red que son proteínas lineales. Entonces, el eritrocito, como no le pasa, por ejemplo, a las células de la piel, ¿cierto? Si uno se hace así, se rompe. Cambia que el eritrocito se estira y se puede volver como un disquito para el capilar más chiquitico, ¿cierto? O como están las arterias y ven que aquí hay todo un corruchito. Bueno, mire usted, aquí, esta me encanta, porque vean, fíjese usted, estos somos nosotros, ¿cierto? Somos nosotros normalmente. Aquí está la presión parcial de oxígeno, que es lo que habíamos dicho, es decir, es cuando tenemos el 50% de saturación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que el bebecito, el feto, está hacia la derecha. Está hacia la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué está hacia la derecha? Porque él con qué está funcionando, con la sangre de la mamita, ¿cierto? Entonces, y él aquí la que tiene la hemoglobina fetal. Pero él, pues todo, incluso su metabolismo es con la sangre de la mamá. Igualmente, por eso la mamá no está en la misma distancia que nosotros, es decir, la presión
parcial de oxígeno del feto es mucho menor, el de la madre es mucho menor a la de nosotros, el adulto, ¿cierto? Que es hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque ella pues está en ese proceso de gestación. Ahora, nosotros en el adulto tenemos mecanismos que van a cambiar esa forma del hemoglobina. Entonces, ya mencionamos lo del alosterismo, ¿cierto? Que estaba por el oxígeno, el CO2, pero también hay otros eventos que cambian y hacen que el oxígeno se libere o que tenga dificultad de pegarse o despegarse. Y entre esos están los hidrogeniones, ¿cierto? Está la temperatura, está el CO2 y está un amigo que les voy a preguntar. Diga pues, si le preguntaron que le había dicho que no para el examen, nadie le ha preguntado. O a poner negocio. Hay unos que han puesto negocio y él nos pregunta. Bueno, el 2,3 DPG, 2,3 difosfoglicerato, su querida una persona le va a preguntar. Sí, dime. El hecho, pues esto tiene que ver con que el cordón umbilical lleva dos arterias, pero que tienen la sangre desoxigenada y una vena con sangre oxigenada. Porque la diferencia, viendo que en las personas, en el adulto ya la vena como tal lleva a ser los desechos. ¿Sí me hago entender? No. O sea, bueno, ¿por digamos, qué está hacia la derecha? No, digamos. Porque la afinidad de la estructura, primero está una parte estructural que es la estructura de las globinas, ¿cierto? Es diferente de las altas, las venas y las gamas, ¿cierto? Es decir, mayor afinidad por ejemplo, la del adulto que la fetal. ¿Por qué? Porque como el feto no necesita casi, pues no necesita casi oxigenar porque él está compensado con el oxígeno de la sangre de la mamá. ¿Entiendes? Lo que él es propio suyo es muy poquito. Ahí está el metabolismo, todo está atenuado. No todas las cosas funcionan. ¿Y para qué? Entonces, ¿para qué tiene las dos arterias que le llevan desechos? ¿La qué? Dos arterias que le llevan desechos. Ay, no sé, como así me corchaste. Hay que preguntarle a los demás. No sé, pero muy importante eso. Pero sí debe, o sea, a ver, sí debe ser, ¿por qué? Porque es que recuerde usted que un niño que es un niñoma, eso es un tumor que está creciendo, que después nos volvemos nosotros. Pero está en un estado de proliferación, pero violento. Entonces, dime que toda la cantidad de químicos, las reacciones químicas están bien. Está acariciando su tumor, perdón, su niño, perdón, su novio. Ahora me hace el bullying, no que estoy acabando la universidad. 2,3 difosfoglicerato. ¿Se acuerdan que vimos la vía de Rapaport-Lewis? Entonces, ¿qué pasa? Cuando subimos por allá a las altitudes, necesitamos 2,3 DPG y ya les voy a presentar por qué. Esta fotito que está acá es de Leninger, la adoro, no la tienen que aprender nada. Sino es para que ustedes vean que esa es la vida real de lo que existe en la hemoglobina, ¿cierto? Que la hemoglobina esté tensa o esté relajada. Entonces, a veces puede estar totalmente tensa, a veces puede estar totalmente relajada. De acuerdo a las condiciones del sistema, puede tener una o dos o tres de las unidades en esas formas. ¿Cómo así? Sí, puede ser que dos estén en forma tensa y una en forma relajada, dos en forma tensa y dos relajada, tres tensas y una relajada. Esta está en transición de convertirse en hipertensa y relajada, etc. Sí, me adoro tu intervención, lo que él dice es cierto. Es decir, nosotros cuando uno está estudiando eso y está chiquito así como usted, uno cree que es eso, tenso, relajado, no. Cada unidad es independiente, ellas están unidas, pegadas químicamente, pero cada unidad puede liberar, es decir, una sola unidad puede liberar o pegar el oxígeno. Pueden estar las otras libres o ocupadas, o puede ser que una esté pegada y la otra esté en transición de despegar el oxígeno o de pegar. ¿Cierto? Entonces las dejo ahí como
ilustrativo, eso no tiene que aprenderse nada. Sí. No me acuerdo, no, es que no me acuerdo de lo que decía ese está en el deleite, pero esto lo que hace referencia es al cooperativismo del Estado tenso y relajado, ¿cierto? Incluso creo que no está para la hemoglobina, porque ustedes ven eso del cooperativismo, lo ven creo que en enzimas, ¿cierto? Pegarle la mirada a eso es de Lenin, pero no me acuerdo qué era él. Eso es otra cosita que a veces les da. Voy a había una por aquí, bueno. ¿Ve qué se hizo? Había una. Sí, aquí está muy bueno, vean. Cuando usted dice, miren, aquí dice porcentaje de saturación. Cuando decimos aquí es el 50%, ¿qué? No es eso. La presión parcial de oxígeno es la forma como el órgano es capaz de absorber el oxígeno, y en ese sentido una embarazada absorbería mejor el oxígeno que nosotros, porque con 40 ya tendría como ya estaría saturando 75, mientras que uno de nosotros estaría casi en 50. Bueno, te voy a explicar. Lo que dijiste de todo un poquito es verdad y lo otro no. Primero que todo, es la saturación parcial de oxígeno. Cuando decimos saturación parcial, ¿cierto? Parcial de oxígeno, estamos hablando cuando parcial es cómo está la presión parcial de oxígeno cuando está el 50% de las moléculas saturadas de la hemoglobina, ¿cierto? Por el oxígeno. Cuando el 50% del oxígeno está, el 50% de las moléculas está ocupado por el oxígeno. Entonces, por ejemplo, cuando a nosotros nos mide la presión parcial de oxígeno, ¿cómo nos da? Nos da acá, ¿cierto? Normalmente está acá, en 97, es decir, casi todas están ocupadas por el oxígeno, ¿cierto? ¿Qué sucede? Miremos acá. Cuando, por ejemplo, nosotros, ¿dónde está la saturación del 50% en nosotros los adultos? Más o menos en el 40% de la presión de oxígeno, la presión parcial de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Como esta persona no está manteniendo, oxigenando todos sus tejidos, pero además está oxigenando otro tejido nuevo, que incluso a veces en las personas que tienen tumores y eso les pasa eso lo mismo. Entonces, por esa razón, ¿qué pasa? La saturación, la presión parcial de oxígeno se disminuye. Si nosotros le medimos normalmente, si le medimos la saturación a una embarazada, nosotros nos va a dar 97 porque lo estamos midiendo aquí eso. Pero ella en realidad metabólicamente su porcentaje de saturación está más hacia la derecha, ¿cierto? Cuando está en el 50% de saturación, hacia la izquierda de ustedes, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Por esa razón es que la presión parcial de oxígeno se va hacia la izquierda. Yo creo que es que no les he dicho al revés, ¿cierto? Pero ustedes se ubican ahí, porque yo estoy al revés de ustedes. Bueno, listo. Claro que, o sea, en la vida real eso sí está, pero en el marcador, en el biomarcador que medimos, no se tiene en cuenta eso. Lo que estamos hablando es referente al oxígeno, ¿cierto? Bueno, más aún, cuando estábamos hablando, cuando decimos presión parcial de oxígeno, estamos hablando exactamente del oxígeno, ¿cierto? De cómo está pegado el oxígeno para la hemoglobina. Sí. Me encantó tu pregunta, porque es que acuérdate que eso es una dinámica, ¿cierto? Si hubiera incluso un instante, unos minuticos, que eso pasa, por eso es que una persona se le necrosa alguna parte, porque
porque no le llega el oxígeno y le da un infarto, porque a uno no solamente le da infarto en el corazón, en el cerebro, uno le puede dar un infarto. Le voy a contar una incidencia, hagamos una pausa que está muy larga. Resulta que yo fumaba, me fascinaba fumar. Yo fumaba y tomaba impresionante. Y entonces resulta que de pronto yo tengo un honguito en los dedos de los pies, alrededor de las uñas de los pies, sobre todo en los deditos de la mitad, tenía como una sombra gris. Y yo, ay, qué hongo tan raro, pues yo me qué hongo tan raro, y yo me echaba el otro, pasó el tiempo. De pronto me empezaron a dar me daban como unos dolores, la sensación era que me estuvieran quemando. Yo sentía como si me estuvieran quemando, pero no había nada. Pues, pero aún algunas en día le puede pasar eso. Pero eso se fue aumentando, tanto, que yo estaba por la noche dormida y de pronto sentía como que yo fuera y me quemaran y me despertaba. Y yo me levantaba y no había nada, pero era la sensación, o sea, era por partes, sobre todo en las extremidades, inferiores y superiores. Pero ya fue pasando el tiempo y ya a veces, y me despertaba yo y me aparecía la mancha como si me estuviera, pues no me daban por ni nada, pero como si me estuvieran quemando. Y empecé yo a estudiar y yo probé qué es lo que tengo, pero qué es lo que tengo. Pues yo tengo entre comillas una vida sana, que ya empezamos a buscar. Y me dice el profesor Burgos, yo le dije, profe, yo lo único que tengo así asqueroso en mi vida es que fumo. Mi Natalia, ¿será que tiene un Werber? Empezamos a buscar. Pues muchachos, un Werber, eso es una enfermedad genética en la que la nicotina se pega a los vasos capilares. Entonces, eso que me dio en el dedito no era ningún hongo, sino se llama una cianosis vascularizante. Entonces, si tú hubieras seguido fumando, muy seguramente, como le pasa a los que tienen Werber, empiezan a amputar. Aquí hemos tenido en el hospital personas con Werber que le han amputado extremidades superiores e inferiores, ¿cierto? Y eso es genético. ¿Y saben cuál es la cura de eso? Para que no aprendan ni nada si lo piden. En todos los artículos dice, se deja de fumar y al otro día usted no tiene ninguna manifestación. Perfecto. Y ese día, oiga, yo dejé de fumar y se desaparecieron mis dolores, mis quemones y nunca más volvió. No. Ya eso hace como lo mismo. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. No, pero espérate, la asocio con la pausa. Entonces cierro la pausa y ya volvemos a la clase. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Fíjate que ahí yo tenía una condición genética que hacía que la nicotina se pegara allá. Entonces, ¿qué pasaba? Allá llegaba, le tenía la hemoglobina, pero no podía entregar el oxígeno. Entonces lo que me iba a pasar era que eso sí iba a necrotizar. Ella y luego tú, sí. Profe, bueno, tenemos dos moléculas de oxígeno, ¿cierto? Que cambian al estado de relajación. Pero bueno, esto es porque el estado de relajación tiene alta afinidad por el oxígeno. Pero el estado de relajación tiene alta afinidad por el oxígeno. Pero bueno, eso lo hace la mayoría de veces. Usted nos mostró una gráfica por ahí. Pero ¿en qué ocasiones se va para el estado tenso? ¿No está patológico? Ya vamos a ir para allá en eso. Entonces, o sea, porque otra cosa es que yo les estoy diciendo separados los factores, pero en el entorno biológico todo está ocurriendo al mismo tiempo, ¿cierto? Es diferente, por ejemplo, ahorita nosotros no tenemos una acidosis porque estamos bien alimentados, aliviados y todo eso, ¿cierto? Pero cuando usted esté en la clínica que tenga un paciente que está haciendo una acidosis o una alcalosis metabólica, eso se va a mejorar. Por eso usted tiene los gases de el pH, bueno, entonces, miremos otro agente que va a afectar esa unión del oxígeno. Ya vimos entonces el alostenico, es decir, la estereoquímica, es decir, el oxígeno cambia la forma de esa molécula. Pero resulta que hay otras moléculas como estas que son hay tres principalmente, podríamos ver muchos, pero hay tres principalmente que casi todos los días están funcionando en nosotros, que son el 2,3-difosfoglicerato, o sea, el 2,3-DPG, que lo pregunté del examen, lo que se llama el efecto Bohr, que es la unión de protones, y el dióxido de carbono. Entonces, miren, ¿qué es lo que quiere
decir esta grafiquita, que, aunque debería ser bidireccional, porque depende si estos aumentos se disminuyen, como lo vamos a ver en las siguientes gráficas, la hemoglobina va a tener algunos factores que van a influir para que se pueda pegar el oxígeno, ¿no? ¿Cierto? Bueno, ya vimos lo del aldosterismo. Entonces, aquí les quiero mostrar esto. Esta figura es de Debye. ¿Qué representa acá? Esta es cada una de las estructuras de las unidades de la hemoglobina. Resulta, no va a pasar rápidamente porque cuando estuvimos allá se me olvidó decirles. Vieron que en esta de acá, aquí, si ven que aquí hay un huequito, ¿usted se aburrió de mí o qué? No, tengo una cita. Ah, no me pidió permiso. Me da permiso. Así como yo tengo el poder. Bueno, si ven que aquí hay un huequito, entonces en ese huequito es muy bonito porque ahí es donde se puede meter el 2,3-DPG. Entonces él puede entrar y salir. Entonces cuando entra o sale, cambia la forma de la hemoglobina. Ya vamos acá. El 2,3-DPG. Entonces, ese 2,3-DPG, miren tan bonito evolutivamente, crear una vía alterna, porque entonces ¿qué sucede? Mira lo que dice aquí. ¿Qué pasa cuando estamos a grandes altitudes, cierto? Necesitamos, hay un poquito de oxígeno, entonces necesitamos que se libere ese oxígeno. Y acuérdate que estamos en el glóbulo rojo, entonces lo que hace la glucólisis es desviarse, hacer una derivación para producir ese 2,3-DPG. ¿Sí ven qué bonito? Entonces, en esa vía rapapolín se aumenta la concentración del 2,3-DPG y entonces eso va a permitir que haya mayor disposición de oxígeno. Miren esta gráfica de acá, que entre otras les digo que imaginen que encontré por ahí esta más modernizada y yo no sé dónde fue que las puse porque para ponerlas es la misma gráfica pero ya está más moderna. Le quisieron ahí los cambios, pero ya no sé. O pues, miren los 3-DPG. Su querida ahora profesora le pregunta ¿qué comen por allá tan rico? No sé qué comer rico. Bueno, mentiras, son distractores. Miren, entonces, ¿qué pasa? Esto representa las unidades de hemoglobina, las cadenas alfa y las beta. Y aquí estamos representando el huequito que les mostré ahora, el espacio. Eso es muy mañana en química, es en el huequito, el espacio, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Resulta que aquí tenemos un espacio donde no se puede meter. ¿Se acuerdan cuando hice el ejemplo así yo toda engarrotadita? Entonces, ¿qué pasa? Aquí está en un estado de tensión y no se puede pegar el oxígeno, ¿cierto? Entonces, miremos, vamos a volverla a este estado. Entonces, cuando aumenta la presión parcial de oxígeno, cuando aumenta el pH, o sea, en un estado alcalino, que ustedes ven los programas que dan en Discovery, los que suben al Alaska. Ustedes han visto cómo, no se han visto, véanselo porque uno aprende mucha fisiología. Pues ahí no la dicen, pero como una, la estudia que no sabe qué está pasando, pero es un buen ejercicio. Entonces, o sea, si se aumenta el pH, acuérdense que pH es potencial de hidrogenio. Si está aumentado el pH, está en un estado de alcalosis, exacto. Bien, el CO2 baja, ¿cierto? Claro, lógicamente. ¿Y qué pasa? Disminuye el 2,3-DPG. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que está pasando acá. Hay un desplazamiento y entonces se convierte en estado relajado, ¿cierto? Y de esa manera se puede pegar el oxígeno. Ahora, si subimos el 2,3-DPG, ¿cierto? Miren, lo subimos, ¿qué necesitamos? Allá arriba no hay oxígeno, ¿qué necesitamos? Liberar oxígeno. Entonces, se aumenta el 2,3-DPG. ¿Por dónde? Por la vía de la rapapolín. Se aumenta el CO2. Pues por obvias razones empezamos agregando allá el todo, se aumenta el CO2. Se disminuye, ¿verdad? Que cuando está pasando eso y estamos calentando, se van a producir mucho hidrógeno de la anhidrasa carbónica, ahora la repasamos. Entonces baja el pH, ahí así, pues no literalmente acidosis, pero en un estado crítico podría llegar. Y disminuye la presión parcial de oxígeno, ¿cierto? O
cuando nos miden allá, estamos incluso de que esa gente allá le miden a veces y son incluso caminando y todo y están en 60, en 70. Miren que cuando a mí me dio COVID, permanecí como 2 meses y yo así caminando y todo, claro que sí, y todo eso. Pero mantuve 2 meses la saturación en 85. No me subí a 86. Mal, muy mal, se siente uno muy mal. Cuando uno tiene la saturación en 86 se siente muy alcanzado. Si yo cuando soy asmática y todo estoy en 90 me siento alcanzada. Sí. No, me encantó tu pregunta. No es el 2,3-DPG, ¿cierto? Sino que como hay carencia de oxígeno, recuerden que el eritrocito no tiene todas esas organelas, no tiene todos esos mecanismos, solo tiene la glucólisis que se va hacia el lactato deshidrogenasa. Entonces, en ese trayecto de la vía de la glucólisis hay una desviación, una derivación, que es la vía de rapapolúmina que vimos en la vez pasada. El 2,3-DPG en este huequito. Entonces, cuando él hace que haya un cambio conformacional, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que uno tiende a pensar que el cambio conformacional es hacia el relajado. Cuando la hemoglobina está cargada de oxígeno, el DPG la tensarla hace que se libere el oxígeno. Me encanta tu pregunta porque lo que hace es que cambia, ¿cierto? Es como que, acuérdate que mira dónde están los anillos prostéticos y esto está por aquí y lo que hace, ahorita les muestro en un plano, lo que hace es que jala, es como si jalara para adentro. Como cuando uno coge un hilo de una ropa y uno lo jala y se libre la tela. Más o menos. Entonces ahí libera los oxígenos. Deja los espacios, ya sea para que se pegue, dependiendo de dónde esté, o para que se libere. En ese caso, como está pegado al oxígeno, lo que hace es que lo libera. Muy lindo, ¿cierto? Es prueba que no hay que decir que el huequito de eso porque ahí se desconfigura el concepto. Es estereoquímica, o sea, la química que ocurre por el espacio del químico en el no, es que, es decir, el concepto que les tiene que quedar es que el 2,3-DPG hace un cambio conformacional de la estructura de la proteína. Entonces, cuando están pegados los oxígenos y entra el 2,3-DPG, lo cambia y hace que se libere el oxígeno. Por eso, cuando estamos en las alturas, ¿no es cierto? Cuando suben ustedes para hacer parapente y todo eso, allá no hay tanto oxígeno, ¿cierto? Ahí usted no se mueve ni nada, sino que se le activa esos mecanismos de compensación, los que habrá en Himalaya o al Nepal, o lo que sea. Profe, pero entonces, ¿qué patologías produce que ese oxígeno se pegue al estado denso y que no se pegue normalmente al estado bajo, pues cuando hay determinada oxígeno? Uy, muchísimos. Por ejemplo, la fibrosis quística, ¿cierto? Pues, ahora, bueno, un momento, te explico lo siguiente. Lo que pasa es que ahí en la fibrosis quística o en otras enfermedades hay unas situaciones o patologías fuera de eso, no es un problema, no es una enfermedad de la hemoglobina como tal, sino que hay un daño a nivel de la estructura pulmonar, entonces no permite ese fenómeno de oxígeno. Bueno, y así era que aquí pasa lo mismo con el 2,3-DPG, ¿cierto? Fíjense que, bueno, no voy a decir ni a la derecha ni a la izquierda. Ustedes siguen el puntico rojo porque yo me equivoco. O sea, si estoy para acá, yo digo que a la derecha, pero a la izquierda de ustedes. Pero si ustedes miran hacia el eje X, fíjense que cuando está aquí tenemos la saturación de oxígeno y aquí la presión parcial.
de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? A medida que se va aumentando, ¿cierto?, la concentración de 2,3-DPG, se aumenta esa presión parcial de oxígeno. ¿Por qué? Porque tenemos mayor disposición de oxígeno. ¿Listo? Miren acá, aquí está para que lo vean todo, esta me gusta. Ustedes la ven más bonita ya en el PPT que yo les envío, aquí se ve muy feita, ¿cierto? Usted que me preguntó, vean. Entonces nosotros tenemos la glucólisis en el glóbulo rojo. Cuando ocurre este evento donde necesitamos el 2,3-DPG, ¿cierto? Entonces se desvía hacia la vía de rapaport-lúrico, que es donde producimos ese 2,3-DPG. Ese 2,3-DPG, es esta molécula, tiene afinidad por ese espacio que hay entre las 4 subunidades, ¿cierto? Cuando él interactúa con los aminoácidos, hace que haya un cambio conformacional que permita que libere la hemoglobina. ¿Listo? Bueno. Tenemos el efector. ¿Qué es el efector? Bueno, el efector aplica pues para muchas cosas, lo escribo un poco, ¿cierto? Pero básicamente lo que nos está diciendo es que cuando hay aumento de hidrogeniones, cuando hay aumento de hidrógenos de H+, es decir, cuando el pH está bajito, cuando hay una acidosis, ojo muchachos, que los que se vayan a dedicar aquí a urgentología, a anestesiología, ¿cómo es que llaman los de intensivistas? Y todo eso es muy importante. Por ahí el profesor Alfredo Costaí creo que hace un flexible de eso. Él es intensivista y hace aquí un flexible sobre el manejo de eso. ¿Manejo de qué? ¿Ah? ¿Manejo de qué? No, pues para el manejo del pH pues en cuidados intensivos y en cirugía. Bueno, entonces en esta liberación de entonces como se aumenta el pH, se disminuye el pH, o sea, se aumentan los hidrogeniones, entonces lógicamente va a cambiar esa unión del oxígeno al hemoglobina. Que esto no solamente el efecto Bohr está orientado hacia el pH, hacia los hidrogeniones, ¿cierto? Pero eso ocurre también en el CO2, ¿cierto? Cuando la presión de CO2 se está incrementando, entonces vamos a tener ese efecto Bohr y va a disminuir o va a haber una menor afinidad del oxígeno con la hemoglobina. Mírenlo acá. Eso incluso si nosotros vamos a los tejidos y a los pulmones, el pH, por ejemplo, que nosotros tenemos en los pulmones y los tejidos es diferente. Fíjese usted que a medida que va bajando el pH, ¿cierto?, va a haber una mayor dificultad, ¿cierto?, o va a cambiar esa asociación de la hemoglobina con el oxígeno. Por eso, ojo pues que le pregunto eso en el examen, cuando tenemos una acidosis, o sea el pH ácido, lo que va a fomentar es la disociación del oxígeno. Por eso los que ahora leen y se complican allá, generalmente ellos hacen una alcalosis. Bueno, eso desde el punto de vista fisiológico es impresionante, pero como efecto rebote hacen una acidosis. Entonces, lógicamente, ¿qué se va a aumentar? Se aumenta la presión parcial de oxígeno. ¿Qué va a pasar cuando se disminuye el pH? Se aumenta el pH. Es decir, cuando hay alcalosis o están básicos, ¿cierto?, se va a disminuir la presión parcial del oxígeno y por lo tanto se va a aumentar la afinidad del oxígeno con la hemoglobina. Aquí les traigo esta diapositiva recuerden que nosotros tenemos en las células, ahorita les traigo un dibujito ahí un poquito más bonito, pues más pedagógico, donde el oxígeno, nosotros tenemos un mecanismo muy bonito, una enzima, un mecanismo enzimático muy bonito que ustedes ya lo habían escuchado, que es la anhidrasa carbónica, ¿cierto? Eso funciona para muchas cosas, está implicado con
con el sistema de trabajo de nuestro organismo, con este sistema que estamos viendo de oxigenación. Entonces, fíjense que nosotros tendemos, por las condiciones fisiológicas y metabólicas normales de las células y de los tejidos, tenemos la tendencia a producir bicarbonato y ácido carbónico, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos ese evento, esa producción, entonces eso va a ser de acuerdo a que esa anilasa carbónica incluso es bidireccional, puede funcionar para un lado o para otro. Entonces, eso va a hacer que el pH se disminuya o se aumente dependiendo del caso. Bueno, miremos entonces aquí en esta gráfica, es para explicar lo que está ocurriendo a nivel del músculo y a nivel del pulmón. Recordemos entonces que en el pulmón vamos a tener tenemos mucho oxígeno porque lo recogemos, ¿cierto? En el momento de la inspiración, cuando estamos tomando aire. En el músculo, por ejemplo, recuerden que nosotros, además de la hemoglobina, vamos a tener otra molécula que tiene oxígeno y es la mioglobina, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué sucede? En ese trabajo que hace el músculo, vamos a estar produciendo bastante CO2. Entonces, ese CO2 lo tiene, por un lado, viene la hemoglobina, le entrega el oxígeno y se lleva ese oxígeno, lo que lo va a liberar por los pulmones. Entonces, además de eso, se acuerda que nosotros producimos ácido láctico. Apuesto que con ustedes dirán que pecado de uno, con respeto al que está aquí, que es entrenador de los gimnasios, porque dices que a mí me da una risa porque dices que vamos a hacer resistencia al ácido láctico y yo, ay señora, te voy a dar pena a mí. ¿Por qué? Porque eso no es cierto, no hay resistencia al ácido láctico. Lo que pasa es que ahí los músculos están trabajando. Entonces, cuando hay esa sí. Esta, es que no empezaba a explicar, ¿no? Sí, estoy empezando, expliqué por este ladito de acá. Esta de acá, o sea, que nosotros en el pulmón, ¿cierto? Cuando estamos inspirando, tomamos ese oxígeno, véanlo aquí, ¿cierto? Ese oxígeno se lleva al músculo. El músculo que está haciendo ahí ejercicio, trabajando. Entonces, ¿qué está liberando el producto de ese trabajo? El CO2. Entonces, viene la hemoglobina oxigenada y le entrega el oxígeno y recibe el CO2 que lo va a botar por los pulmones, por el aire. El CO2, el que no se utiliza, por ejemplo, en la anhidrosa carbónica, se elimina por la expiración. Ahora sí. Entonces se puede decir que la función del músculo es inversamente proporcional a la función del pues. No lo podemos decir. Esto es una manera gráfica, pues, haciendo como una especie de fórmula, pero eso es gráfico, pero no podemos decir que es inversamente. No, ahí no se puede decir eso. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues ustedes saben que, por ejemplo, cuando hay una actividad importante en el músculo o cuando hay un evento patológico, traumatológico o un trauma, por ejemplo, una rhabdomiolisis, ¿cierto? Se va a aumentar el ácido láctico. Cuando hay el ácido, no lo vamos a ver aquí, pero ustedes saben que para eliminar ese ácido láctico, eso lo utilizan como una especie de lanzadera y por eso es que se eliminan protones y hay una acidez. Entonces lo que va a hacer es que el pH se disminuye, ¿cierto? En ese tejido va a estar más ácido lo que estaría, por ejemplo, el pulmón en un momento de actividad intensa alta. Entonces, al disminuirse ese pH, pues lógicamente se va a aumentar la presión parcial de oxígeno. Es decir, igualmente, tanto el CO2 como los hidrogeniones están cambiando el estado estructural de la hemoglobina. Ya está que tan bonita y ese sí les ayuda a entender. Acuérdense que la hemoglobina tiene 4 subunidades, ¿cierto? 4. Entonces hay 4 lugares donde puede poner
el oxígeno, el CO2, el que sea, ¿cierto? En cambio, en la mioglobina solo es una estructura terciaria, o sea, la cosa solo es una subunidad. Fíjense que la mioglobina nunca puede estar acá, es decir, que con una presión parcial de oxígeno muy bajita, rápidamente se llega al 50% de saturación. Ahora sí la entendiste. ¿Todavía no? No, pero hagamos una cosa, si quieren ustedes, pues usted me escribe, usted va a mi oficina y yo le explico, hacemos una videoconferencia y le explico el detalle. ¿Listo? Vean, pero mire, verá que esto le ayuda a entender eso. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que con una presión muy grande, por aquí, como esto es como de 5, con una presión parcial de oxígeno, llega al 50% de la saturación. Mira. En cambio, la hemoglobina, como tiene 4 lugares, ¿cierto? Que es más o menos por aquí 50, ¿cierto? Tiene que estar más o menos en 50 para que llegue al 50% de saturación. Ahora sí, ahí se me acuerda. Esto la adoro porque es que les animo. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron con el profe Burgo, los que vieron con otros profesores, lo del KM, ¿cierto? ¿Cuándo era la velocidad máxima? Para el KM es cuando llega el 50% de la velocidad máxima. Entonces, dependiendo de las cosas, se corría hacia la derecha o hacia la izquierda. Ustedes saben allá en la hora. Entonces, es algo así como esto, pero aquí las variables que tenemos es la presión parcial de oxígeno. Entonces, con muy poquita presión parcial de oxígeno, ¿cierto? Llega al 50% de saturación. ¿Por qué? Porque es que solamente tiene una subida. Los chicos ya se cansaron, debíamos terminar la clase. Pero entonces, como no podemos terminar, los que se cansaron se pueden ir para poder ir. Antes me traen un vasito de agua, aquí estoy que me trozo acá. ¿Listo? Bueno, muy bien. Sí. Me encantó. Imagínate que necesitamos también tener ese tejido, ¿cierto? Que tenemos una molécula propia que es de allá, ¿cierto? Es una proteína que con su grupo alostérico es la hemoglobina. No solamente tenemos la hemoglobina que va por todo, sino que esa es propia del músculo, se llama mioglobina. ¿Listo? Eso es general del músculo, mio es músculo. Muy bien. Vean, esta era la que les tenía ya para lo último. Vean, entonces nosotros tenemos, este es el eritrocito. Nosotros tenemos esta maravillosa enzima que se llama anhidrasa carbónica. Mire que ella va para un lado o para el otro, es la misma. ¿De qué va a depender? De los sustratos que tengan exposición, bicarbonato o ácido carbónico. Si ella necesita, por ejemplo, aquí estamos en los pulmones, ¿qué necesita? Una parte de ella necesita, en los pulmones va a haber mucha, en el momento de expiración, de inspiración. Cuando tomamos aire, hay mucho oxígeno, entonces la anhidrasa carbónica va orientada hacia este punto para cuando llegue y haga todas cuentas, liberó allá el oxígeno y volví a recoger el CO2, liberé el CO2 cuando lo estamos ensayando. Ahora en los tejidos, en las celulitas, igualmente va a pasar. En los tejidos, en las células tenemos un metabolismo activado. Entonces allá, ¿se acuerda que se produce, por ejemplo, en el ciclo de Krebs? ¿Qué es de las cosas que produce? El CO2, ¿cierto? Ese CO2, si no hace funciones que tengan que hacer, sale por la membrana, pasa por la membrana, lo come y lo lleva hacia el exterior. Es decir, que la anhidrasa carbónica, que es una enzima muy importante, que va a estar participando en ese control de los protones en nuestras células y por lo tanto en nuestros tejidos. Bueno, esta ya se ve en colorcito. Aquí les muestro, esta es otra para que usted, ya terminamos la clase, pero estas son. ¿Cómo? Diga. ¿Ya le gustaron? Qué pecado. Bueno. Pero para la próxima, cuando nos veamos en internet, ustedes ya las preguntas. Pero vean, ¿cómo están dibujitos de colegio? Esto es de colegio. No busquen libros de colegio. Vean, miren, vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos. Nosotros podemos tener sangre arterial o venosa, ¿cierto?
95, muñeca, 95% de saturación. Es decir, ahí estamos muy bien de oxígeno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso cree que las arterias llevan todo el oxígeno. En cambio, en la venosa va a estar un poquito menos el oxígeno. Está un poquito menos. ¿Por qué? Porque tiene que recoger allá el CO2. ¿Sí? Bueno, pero aquí está lindo, mire esto. Que esto se supone que lo deben haber hablado en la primera clase, que es lo que llama el transporte. Pero yo los menciono, ¿cierto? Entonces miren que está relacionado el eritrocito, la hemoglobina, con el transporte del oxígeno y del CO2 en el organismo. Fíjense que en un tejido, en una célula, estamos eliminando mucho CO2. Ese CO2 atraviesa las membranas, pasa al plasma y entra, o sea, por difusión, entra y ¿qué pasa? Aquí viene la anhidrasa carbónica, entonces hace lo que tenga que hacer, bueno, el carbonato que estamos fisiológicamente, que hace un carbónico, claro, y le entrega los hidrogeniones y el CO2 a la hemoglobina, ¿cierto? Pero es que si hay un aumento de esos hidrogeniones y de esos CO2, entonces eso favorece para que se libere el oxígeno. Ahora en el alveolo, ya voy a terminar. En el alveolo, miren, entonces estamos entregando el oxígeno que tomamos del aire, igualmente entra, funciona la anhidrasa carbono en vía reversa, ¿cierto? Y de esa manera está ayudando también a recibir el CO2 de la medida en que está liberando CO2, está dejando que se pueda ocupar el oxígeno. Por eso estos son fotogramas. Sí, dígame. Pero me pongo un poco la anterior, la que se transporta. Usted dijo que en la sangre arterial tenemos el 95% de la saturación, pero en la venosa pues no da como ese porcentaje, tenemos el 40%. Porque acordate que está el CO2. O sea, no quiere decir que el 60% esté libre, hay un intercambio. Por eso, muchachos, ya, ¿cuál es cómo fue que yo aprendí bioquímica y molecular? Aproximadamente, o sea, es decir, la equimolaridad corresponde a eso, pero no es porque ya tenga no solamente puede ser oxígeno, puede ser que se ocupa por CO2. O sea, solo el 40% estaría con oxígeno, ¿cierto? Está favoreciendo las otras formas, gas con CO2 o por hidrógeno, dependiendo del estado metabólico. Exactamente, pero está recibiendo también el CO2. O por eso. Aquí está, esto le sirve para la clase de Gonzalo, ¿cierto? Entonces resulta que esas hemoglobinas, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, hay un defecto, por ejemplo, las beta-globinas, ¿cierto? Pueden ser alfas o betas talasemias, se producen entonces enfermedades, como por ejemplo la de la anemia falciforme. También hay otro tipo de bueno, no. Entonces, fíjense lo que les decía yo. Aquí, dentro de las células, ¿cierto? Existen proteínas, que eso es como una red. Entonces, cuando se dañan esas proteínas, entonces daña la forma. Y adivinen qué le pasa a los pacientes que tienen estas hemoglobinopatías. Son anémicos, saturan muy bajito, se mantienen muy alcanzados. Por eso, porque la hemoglobina no está funcionando de hecho. Bueno, acuérdense que todo esto se los mando ahorita. El otro puntito que es como la intersección entre y que tiene que ver, ustedes saben una materia por allá donde ven la línea blanca que estamos viendo la línea roja, pero de alguna manera esas inmunoglobulinas, ¿cierto? Pueden estar asociadas, se asocian con el sistema inmune. Entonces también, y que son muy utilizadas, ¿cierto? Como biomarcadores. Eso lo ven ustedes en la parte de la línea. Pero chicos, yo la haré. Listo. Chicos, nos vemos el próximo jueves, ¿cierto? Y ya creo que el jueves sí miramos a ver cómo vamos a hacer la otra clase. ¿Qué sigue la otra clase? Vamos a irnos hacia el
el grupo prostético de la hemoglobina. ¿Qué es el hemo? O sea, nosotros tenemos